Filipenses 2, 5 al 11. ¿Cuál es el epicentro, el eje de ese pasaje? Bueno. Bueno, yo miro cómo Pablo pone el enfoque del pensamiento de los filipenses a mirar a Cristo como el referente. En pocas palabras, lo que Cristo hizo, cómo Él actuó, esa es la referencia para que nosotros miremos por esa ventana, o que ellos miren por esa ventana. Eso lo miro como el centro de lo que Pablo quería llevar a ellos. Muy bien, bien dicho. Se quiere decir de que el pasaje de Filipenses 2, 5 al 11, es un pasaje cristocéntrico. Sí. La narrativa de esos versículos afirman continuamente Jesucristo es el centro de la iglesia y el centro del universo, el centro de la actividad de Dios, el centro de todo lo que conocemos y lo que no conocemos es Jesús. Pero ¿qué más está diciendo ese pasaje en sentido práctico? En aplicación, digamos que si quisiera yo aplicarlo para mí, O a la iglesia. o a la iglesia, lo voy a aplicar primero para mí, ya que necesito también yo aprender eso. Lo que yo estoy entendiendo para mí, en sentido práctico, es que necesito mirar a Jesús como el ejemplo en una manera de sentir, en una manera de comportamiento, siendo Él quien era, teniendo Él lo que tenía. Él hizo eso a un lado y se puso en una postura de siervo, no buscando su exaltación, sino humillándose por entender su identidad y tener esa fidelidad a Dios. Entonces, antes que yo busque el exaltarme, antes de que el ego suba, antes de que yo Démele eso a ella. tome esa actitud de ser mejor que otros, de sentirme especial y no querer rozarme con la chusma, es mirar el ejemplo de Cristo Jesús y buscar yo siempre la humildad, y buscar yo siempre un sentido común, todos en un mismo sentir, en un espíritu, en igualdad con la iglesia, con los hermanos, que no haya esa diferencia. Y especialmente yo, que estoy en una posición de liderazgo. Muy bien, pero ¿qué más falta ahí? Importante. Eso servirá como testimonio para que, y me llama mucho la atención, toda lengua, hablando de culturas, pueda reconocer que Jesús es el Señor. Pero ¿qué más falta? Ahí me quedo, hermano. No, think about it. Push your mind. Miro también cómo Dios exaltó a Jesús,
cómo lo colocó en una posición de privilegio, pero no terrenal, sino celestial. Quiere decir de que toda teología cristiana tiene que tener escatología. Entonces, como conclusión miro que nuestra mirada no debe ser terrenal, sino nuestra perspectiva tiene que ser a nivel reino, a la eternidad. Exacto. Pero ¿qué más? Hay algo que es súper importante. ¿Cómo empieza el texto? 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok. ¿Qué significa eso? La esencia de lo que debe de haber. Sí, pero no. You're right, pero no. Usted dijo algo ayer que me tocó y es la convicción que debemos tener para sentir la realidad del amor de Dios, que no es algo externo, sino interno. Yo siento que aquí pienso, creo que el enfoque es que como los filipenses estaban acostumbrados a vivir tanto de lo que se veía, Pablo le está hablando de algo que tenía que nacer adentro de ellos, que tenía que entrar en ellos, para poder manifestar las condiciones. Adentro de ellos tenía que existir algo. Buen punto. Porque me gusta más esta versión que les comentaba esta mañana, que la palabra sentir, los sentimientos son variables, cambian, pero aquí está hablando de actitud, y la actitud es un compromiso que tiene que mantenerse como firme. Y aquí en esta versión dice, hayamos esta actitud que se mantuvieran estables en sentir adentro de ellos. Wow, tremendo, excelente. Muy buena observación hermenéutica, tremenda, pero falta un punto importantísimo, pero así como súper importante. Sin eso colapsa todo, porque se vuelve abstracto. Está hablando de la falta de ese... Estamos solo en el 5. Sí, está hablando Pablo en el versículo 5 de la falta de esa actitud que dice el hermano, o el sentir, la que nosotros no tenemos, que sí tuvo Cristo. Repetí eso. Sí, La que nosotros no tenemos, pero sí Cristo Jesús la tenía. Híjole, estás tan cerca, hombre. Entonces, Y no lo ves. porque la realidad es que sería como algo fuera de lógica. El consiervo Narciso nos puso ahí en el camino. sí, Como sería algo como fuera de lógica, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y nosotros como humanos limitados, que somos seres finitos, poder tener esa cualidad sería algo de la naturaleza, dice, no siendo igual a Dios, se hizo hombre. Nosotros realmente, y Pablo quería que tuviéramos ese Perfecto. A plus. No, hombre, a triple plus. Exactamente. ¿cómo? Exactamente. Ese es el punto, consiervo Narciso. No te doy la mano porque me despescuezo si me tiras ahí. Pero exacta, brillante. Ese es el problema de todo el texto. El no tener. Le quitas esa era piececita abstracto. y el texto se vuelve abstracto. El hubo. No, Josefus, todavía estás ahí tratando de agarrar la De idea. nadar. Ajá, es un hombre tan brillante como vos, fíjate, lleno de as. ¿Cuál es el problema ahí, José? Me quedo con la idea del hermano, de la esencia, lo que no tenían ellos, que sí tenía Jesús. Pero eso no es lo que él dijo algo más. A ver, hermano, repítamelo, por favor.
El punto es que nosotros somos seres finitos. Ajá. Y Jesús es un ser infinito. Right. La magnitud con que él podía tener. Right. Pablo quiere que nos pongamos en esa posición. Ajá. Y no solamente quiere, nos exige. Eco, ahí está. Nos Wow. exige. Súper Le bien exige dicho. a lo que ustedes tienen. Esto es lo que ustedes tienen que sentir. Exacto. No hay- Ahí está, usando el lenguaje del consiervo Entonces, ahí ocupamos- Narciso. Pablo no está teologizando en lo abstracto, sino que Pablo dice, yo les exijo que sean como Jesús. ¡Wow! Y ahí es donde entra lo que el consiervo Narciso estaba diciendo. ¿Cómo es posible que personas en finitud, ¿verdad?, Sí. puedan vivir a ese nivel de Jesús? Ese es el problema teológico práctico del texto. Que Pablo no solamente está diciendo, bueno, él era, él hizo y ahora ya va a llegar a ser. No, Pablo empieza diciendo, esto que les voy a decir es porque yo demando como apóstol, pastor de ustedes, que lo hagan, que lo vivan, que lo practiquen como Jesús. Ujú. Ahí todo el texto cambia. No es posible. Sobre esto ustedes van a escribir. Y si este diálogo no les ha ayudado a hacer un buen trabajo, van a tener F en el trabajo. Alaba. No, usted no apuesta. Porque para eso es este diálogo. Para que después no estén diciendo, no, yo no sabía, yo no entendí. No. Usted no adelantó. ¿Ah? Usted no le adelantó el trabajo. Exacto, esa es la idea. No, yo no quiero que nadie se aplace, que nadie pierda el semestre, pero tienen que ponerse las pilas, como decía mi abuelo, que en paz descanse. Entonces, ahí lo que decía el consiervo Narciso es el punto álgido de la interpretación del texto. Toda la narrativa es espectacular, posiblemente era un himno que cantaban por ahí los hermanos. Pero la problemática del texto es que Pablo no solamente está teologizando, ¿verdad?, y escatológicamente, cristológicamente, eclesiológicamente, no. Pablo empieza diciendo, mire, yo les demando que esto lo vivan, que sean como Jesús, que el mismo sentir, la misma actitud, la misma conducta, el mismo compromiso de Jesús sea de ustedes. Entonces, todo el texto cambia. ¿Por qué cambia, Néstor? Cambia porque es un concepto distinto. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que entrar como verdaderamente dice el apóstol Pablo. Vas bien, Tenemos que entrar ahí. vas bien. Vas bien, vas tremendo, vas tremendo. Pero que seguí, no te quedes ahí. Vas re bien. Ajá, pero entonces, keep going. No echa leña. Ajá, va bien, así la agarró al chilazo, decían por allá. Bien hecho. Pero ¿qué más, Néstor? ¿Qué más? Porque si somos, somos. Ah, cabal. Good point. Pablo está diciendo, o son O no somos. o no son discípulos de Jesús. Wow, Ah, exacto. wow. Eso es como Ponerle entre el espejo y la pared. ajá, la medida a la que Pablo quiere que lleguemos es Jesús. En el momento que él pone demanda, que ya yo como Good work. y estoy tratando de Dentro ir, de los pocos que he hecho, pastor. No diga eso, no diga eso. estoy tratando de ir con la pregunta, ¿qué es lo que cambia ya en ese punto? Digamos, Ajá. si yo fuera un creyente que llegó la carta y
reúnen a la iglesia y dicen, se va a leer una carta del apóstol Pablo, padre de nosotros. Beautiful, beautiful. Yo estoy ahí. Y en el momento que me está demandando eso es lo que él espera de mí, como creyente ahí en Filipo. Ajá. Entonces ahí ya cambió totalmente mi perspectiva, porque ahora yo ya tengo una carga. Cabal. Ahora yo ya sé lo que debo hacer, sé la manera que me debo de comportar, sé la manera que voy a conducirme. Pero, Ya cambió ahí. pero la El que pregunta quiera- del, Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay que morir. pero la pregunta del consiervo Narciso sigue en vigencia. Esa es la pregunta del texto. Esa es la pregunta crítica de todo ese pedacito de texto. Y es cómo un ser humano finito, falible, puede vivir a ese nivel, a esa altura de entrega. Y no sé si sería útil esto, que en el capítulo 3, Pablo le habla de unas características especiales para llegar a la plenitud del cielo, a la eternidad, y le compara con el mismo enfoque. Aquí en esta Biblia dice, en el versículo 15, así que escuchen lo perfecto. Todos debemos tener el mismo modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, dice, Dios le hará ver eso también. Amén. Yeah. But let's go back to your question. Sí. Regresemos a tu pregunta. Que si no resolvemos eso, estamos fritos. Escribimos y escribimos y es como darle vueltas a la muralla sin que se caigan. ¿Cómo podemos los seres humanos, en nuestra finitud y fabilidad, llegar a ese nivel? ¿Por qué Pablo pone esa imposición, esa demanda? Es que Pudo haber dicho, parezcanse un poquito a Jesús, hombre, aunque sea, ¿verdad? Más o menos, está bien. Pero él dice, no. Hay en 100%. vosotros esta actitud, sí, 100%. este sentir 100%. ¿Qué implica esa demanda apostólica en la iglesia de Filipo y en nosotros? Un cambio de mente, hermano. ¿Pero qué implica? Es que mi manera de pensar, yo siento que la eternidad está para el hombre fue creado para ese principio, ese fundamento, pero Pablo le hace sentir como que los filipenses solamente pensaban en cosas terrenales, No, ¿no? te saliste, hermano mío. Imagínate, hermano y hermana, que estás en un edificio de 100 pisos y estás en la azotea. Y de repente llega alguien y te dice, ¿ves ese pájaro volando? Ese águila que anda por ahí volando. Entonces, sí, te ordeno que vueles igual, ahora mismo. Wow. Y tú dices, ¿cómo va a hacer eso? Tú dices, bueno, imagínate tú como eres muy inteligente y capaz de sostener un argumento. Y dices, bueno, eso implica que puedo conseguir ese tipo de tecnología que me pongo en el lomo, decía mi abuela, esos jets. No instrumentos, no tecnología. Así como estás, vuela como el águila. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo le diría, estás loco. Imposible. Imposible. Esa es la palabra. Ante la demanda apostólica, la respuesta lógica de la razón humana es imposible. Imposible. Entonces, ¿qué hacemos con...? Entonces el texto cobra otro nivel, ¿verdad? Porque en lo que el apóstol está teologizando no es solamente una abstracción cristológica, sino que el apóstol está demandando una imposibilidad práctica y ética a la iglesia de todos los tiempos.
Hermano, no sé si pueda comentarlo eso. Me viene en la mente, aquí es donde cobra ya interpretación, ¿verdad? Según a mi capacidad de pensamiento. Entonces, si yo estoy escuchando ese texto, yo ya estoy interpretando y estoy diciendo imposible. Esa es mi hermenéutica, con mi mente finita, con mi incapacidad humana. Y decir, bueno, pues, aunque quisiera, no puedo. Entonces mi interpretación es imposible. O sigamos con el ejemplo de la azotea y el edificio de 100 pisos, ¿verdad? Suponte que la persona que es retada a volar como un pájaro que anda por ahí, como un águila, se tira en obediencia a creer que es posible. Y entonces, de los 100 pisos a la tierra hay más o menos 4 segundos. No hay más de eso. No, promedio 4. Así. Quiere decir que por 4 segundos, técnicamente, esa persona pudo volar. Es decir, no tenía soporte físico y estaba en el aire en total desconexión de la tierra. Pudo volar técnicamente. Pero prevalece la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad gana. Quiere decir que uno por momentitos puede ser como Jesús, según Pablo lo demanda. El problema es que el Jesús que Pablo presenta vivió haciendo eso toda su vida. No momentáneo. No momentáneo, no episódicamente, no por pedacitos. Un ratito sí, un ratito no. Y eso es lo que experimentamos ahora en las iglesias. Exactamente. Entonces, para poder entrar en esa profundidad, que era la pregunta tuya, en ese abismo teológico y práctico, tenemos que entrar al mundo hermenéutico de la pecaminosidad humana y la ley del espíritu de vida, del que Pablo habla en Romanos 6, 7 y 8. Pero si Pablo, y aún Jesús antes de Pablo, ordena que vivamos a esa altura, es porque es posible. Por eso en una ocasión los discípulos dicen, lo que tú dices, Jesús, es imposible. Y Jesús les responde, imposible para los hombres, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces quiere decir de que ser como Jesús es imposible para nosotros como humanos, pero si estamos en Cristo, es posible ser como Cristo sin por eso ser Dios, porque nunca hemos sido Dios, no somos Dios, ni seremos Dios. Pero llega el momento donde el Espíritu de Dios que vive en nosotros se amalgama con nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se amalgama con nuestro espíritu, nos energiza para vivir en la santidad que Dios quiere que vivamos. Entonces vivimos en la ley de vida del Espíritu, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, doctor, me viene algo a la mente cuando Pedro caminó sobre las aguas. En ese momentito, él fue como Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo eso, Lorenza! Nunca lo había pensado. Por un momentito, él fue como Jesús. Me has iluminado con tu pensamiento. Te lo agradezco. Cabal, eso es precioso lo que has dicho. Sí, hombre, el Pedro está ahí, ¿va? Están todos los apóstoles. Fíjate la lectura del texto, ahora que tú lo mencionas. Es una noche tormentosa. Jesús aparece caminando sobre las aguas, porque Él les dice a los discípulos, váyanse, ahorita llego, ¿verdad? Los discípulos obedecen. Cuando lo ven en la tradición judaica, del mundo judaico, de la época de Jesús, se cree que si alguien ve a un fantasma o demonio, le llamaban ellos, caminando sobre las aguas del lago de Genezaret en una noche, era porque el demonio venía a llevárselos para llevarlos al infierno, en vida.
Entonces cuando lo ven, se aterrorizan, porque hay bruma, no lo ven claramente. Y dicen un fantasma. Otra traducción en griego dice un demonio. Entonces Jesús dice, no temáis, yo soy. Pedro entonces dice, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas hacia ti. Evidentemente, conociendo el carácter de Pedro, es porque él ya reconoció que sí es Jesús. Ya vio, y digo, él es Jesús. Déjame show off, como dicen los gringos, ¿va? Con estos otros consiervos que tengo en la barca, para que vean quién es Pedro. Y Jesús le dice, ven, una palabra. Y entonces la barca tenía más o menos 8 pies de diámetro, de estatura, de altura, mejor dicho, entre la parte superior y la parte que daba con el agua. Quiere decir que para Pedro llegar donde está Jesús, primero tiene que saltar al agua. Creer que aunque él salte sobre el agua va a sostener su peso. Y entonces empieza a caminar hacia Jesús. Pero de repente se distrae por los vientos, por la tormenta, y quita los ojos de Jesús. Y cuando quita de los ojos de Jesús se empieza a hundir. Pero no habla. Porque él espera que Jesús lo salve antes de él hablar. Pero Jesús no hace nada, solo lo observa. Cuando Pedro ve que Jesús no hace nada, entonces gime, exclama guturalmente desde las entrañas y le dice, sálvame que perezco. La pregunta es, ¿cómo es posible que un marino como Pedro, pescador, nacido en esas áreas no sepa nadar? Curiosamente, la historia nos enseña que la mayoría de la gente, aun los pescadores de la época de Jesús, no sabían nadar, aunque eran pescadores. Y entonces Jesús lo salva, lo saca. Pedro está mojado. Y por supuesto, lo tiene que llevar a la misma barca de donde Pedro saltó. Porque a veces cometemos errores y buscamos otras iglesias donde no nos conocen. Pero Jesús, Jesús lleva a Pedro a la misma iglesia y le dice, no, ahí, tú te hundiste aquí te llevo. Y el Pedro que salta de la barca al mar es un Pedro soberbio, es un Pedro lleno de autosuficiencia. Yo lo sé todo, yo sé lo que estoy haciendo. Está orgulloso de su espiritualidad. El Pedro que sube a la barca es un Pedro mojado, es un Pedro humillado. Dios mío. Es un Pedro Hay que recoger ofrendas. que tiene que coexistir con sus compañeros de ministerio. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera, porque no hay otra barca. Se aguanta. Jesús se lo pudo haber llevado caminando. ¿Ah? Jesús lo pudo haber sacado. Y para evitarle la vergüenza, decirle, tranquilo Pedro, venite conmigo. Y llegaba caminando a la orilla y ahí los esperaba y Pedro quedaba mejor parado. Pero dije Jesús, no, a la barca, Pedro. Mojado. Mojado todavía. Humillado. No, yo me voy con el Señor. Humillado. Yo no quiero estar en esta iglesia. Mi relación es con Jesús. Exacto, no juegos, go back to your church. Y Jesús lo llevó para atrás, le digo, mira, loco. Pero viendo tu punto, Lorenza, que yo jamás lo había pensado ni imaginado, pero esta tarde he crecido, te has convertido en mi profesora. Él en ese momento está ahí como debe estar, pero se salió. Lo que yo he descubierto en mi jornada espiritual es que si uno no está creyendo que puede ser como Jesús, jamás uno lleva fruto. No puede uno llevar fruto. Para que la iglesia crezca como tiene que crecer, saludable en Cristo, tienen que creer que pueden ser como Jesús. Nosotros no podemos enseñar algo que no creamos. No podemos enseñarle a la iglesia que pretenda ser como Jesús si nosotros no lo creemos. Es que lo van a detectar.
Y no solo eso, sino que fíjate que lo que he descubierto es que cuando de verdad estás en ese camino, lo que dijo José el día de ayer, muchas cosas, pero una de las cosas que dijo es, yo quiero ser, yo quiero vivir este evangelio, yo quiero practicarlo. Cuando estás en serio con eso, el Espíritu Santo da testimonio de ti. Hay un texto donde dice en Hebreos, y estos lograron todo eso y estos no lograron nada, pero todos le creyeron a Dios y Dios dio testimonio de ellos. Cuando vos estás en serio que querés ser como Jesús, lo seguís porque querés ser como Jesús. No solo lo seguís. No, yo soy discípulo porque sigo a Jesús. No, yo soy discípulo porque sigo a Jesús para ser como Jesús. Thank you. Buscarle un vasito de agua. Me dejaron un poquito, pastor. Pega un poquito. Ok. Thank you. ¿Es porque hace falta una mujer en un grupo? Porque es sensible a la necesidad. Ajá. Néstor ni se mueve. No. Solo se le queda viendo a uno. Porque hay el espíritu ahí. No, pero Néstor puede responder, ¿verdad? Y decir, yo soy un místico contemplativo. Que mientras ustedes hacen, yo oro por ustedes. Ahí está. Siempre hay alguien que puede ser pasivo dentro de un grupo, pastor. Dice, hermano, que equivocadamente muchas veces queremos que otro humanamente dé testimonio de la labor que uno hace, ignorando que el Espíritu es el que, si Él da el testimonio, Él redarguye, trae más fruto. A La labor. veces. Estás bien en todo lo que has dicho. Solo que hay que bíblicamente hay que decir a veces, porque hay momentos bíblicos donde una persona es extremadamente fiel y Dios da testimonio con su espíritu de esa persona, pero la gente es tan rebelde, Gracias, sí. es tan soberbia que no Gracias, perdón. no responde. ¿Te acuerdas de Esteban, verdad? Libro de los Hechos. El Espíritu Santo da testimonio de él con tal magnitud que mientras el tipo muere apedreado, su rostro resplandece como el de un ángel, pero no cambia. Hay gente que aún con el testimonio del Espíritu Santo no cambia. Así somos de rebeldes. Pero sí, el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. Pero hay momentos donde aún dándolo, la gente decide no creer. Entonces no nos sorprendamos cuando eso pasa. O no lleguemos a pensar, quizá el Espíritu Santo no me respaldó, o quizá yo estoy mal y por eso Él no me respalda. No, es que la incredulidad humana es terrible. Los milagros no cambian a nadie. El libro más lleno de milagros de la Biblia es ¿cuál? Néstor. El libro más lleno de milagros. ¿En qué libro de la Biblia hay más milagros? Número de milagros. San Mateo. No, hombre. Gracias. A ver. Narcissus Theologus. Bueno, El libro de los Hechos. No, hombre. Génesis tiene bastante. ¿Cuál? Génesis. Cerca. Pero no. Éxodo. Acabar. Exacto. El libro de Éxodo es el libro que más número de milagros tiene en toda la Biblia.
Pero la gente no cambia. No cambiaron, no miraron. No Se cambia. ponían peor cada día. Entonces tenemos que realizar los milagros. No cambian el corazón humano. Solamente lo cambia. ¿Qué? ¿Qué cambia el corazón humano? El Espíritu Santo es el que cambia el corazón del hombre. Nosotros rendirnos, ¿no? Nuestro libre albedrío, rendirnos a la presencia y obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir de que estamos viendo cómo el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 empieza ¿qué? A verse con otra luz, ¿va? ¿Han visto la diferencia? Sí, ya trae un reto. Ya trae Estamos lejos. ya trae un compromiso. Y como decía el hermano, o eres o no eres. Right. ¿Quién Ya. dijo eso? El hermano Narciso. Narcissus Theologus. Sí. En latín. Teólogo Narciso. Tremenda contribución, hermano. Beautiful. Entonces ya ahí ya tienen un problema. ¿Cómo puedo ser como Jesús? Right. Entonces, ¿cómo se llama ese problema en teología? Es ¿Esto? un problema apostólico. No. ¿Cómo se llama ese problema en teología? Yo diría que es un problema escatológico, porque me No. en este mundo aquí natural. No. No, hay un problema teológico también. ¿Cómo se llama en teología ese problema? Narcissus Theologus. Nestorum Theologus. Es que hay preguntas a veces con una sorpresa, pastor. Esa es la idea, hermano mío. Ese es el propósito, sacudir el polvo de todo lo que uno aprende. Por eso estáis acá. A ver, Lorenza, que sí, que le digo, que hable. Es lo que se llama en teología teosis. T de Tomás, E de Esperanza, O de Olga, S de Samuel, I de inteligente, S de Samuel. Teosis. ¿Cómo se llama? Teosis. Teosis. Dos palabras, hermano. Es una. Una. T, T, E, E, O, S, I, S. teosis. ¿Qué es la teosis? ¿Alguno de ustedes ha oído eso? Narcisus, teólogos. Miro yo dos palabras. Teo, Dios. Y sis, no entiendo. Okay. Teosis es la divinización del ser humano en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Es parte del lenguaje de la Iglesia griega ortodoxa. Y esta parte del lenguaje de teosis después es básicamente la respuesta a ese mandato de Pablo, donde él dice, ustedes tienen que ser como Cristo. La divinización. ¿pero cuál iglesia? Cuando dice divinización, no es que él nos haga Dios, ¿Cuál la iglesia? Ortodoxa griega. Si no es con la ayuda del poder del Espíritu. sino que él nos capacita por el poder del Espíritu Santo para vivir la vida de Cristo en nosotros. Esa es la teosis. Hermano, no Dime. me quiero salir del contexto. Entonces no te salgas.
Es como ir al médico y decir, me duele el brazo, doctor, cuando lo muevo. Y el doctor dice, pues no lo mueva, ya son 20 pesos. Dime. ¿Qué relación tiene la teosis con el ser llenos del Espíritu Santo? Como Pablo también lo recomienda. Good question. ¿Qué relación tienen esto? Siempre pregunta. De eso, pero que se te está preguntando a ti, Humberto, ¿qué te pasa? ¿Qué? Tú eres el profesor, pues te están pagando, responde tú. Algo así. Te leí la mirada, ¿sabes? Fue más profundo. Es que hasta sentí un brinquito. Esta última pregunta artisista así, pero yo qué he hecho. Como que dice Néstor, dice en el próximo seminario tapado, me siento por allá. Ay, no. Yo me puse de frente pensando que me iba a preguntar más. Y mire, Ay, No, bueno. ¿Cómo fue la pregunta, pastor, de nuevo? La teosis es ¿Cuál es la diferencia? lo que le di es una definición básica, ¿va? No es todo el mundo que hay detrás de eso, solo es Sí. una introducción. Pero la teosis es la divinización del cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué relación hay entre la teosis y la llenura del Espíritu Santo? Ok. Si la teosis es el complemento de Jesús, en esencia. Es la capacitación del Espíritu Santo para hacernos como Jesús. Ok. Entonces, ¿qué relación hay? Entre esa teosis y la llenura del Espíritu Santo. Que igualmente el Espíritu Santo está accesible a nosotros para ser nuestro ayudador. Esa es la relación. Muy que hay. bien. Muy bien. ¿Por qué más? Vas bien. Que se cumple lo que dice, y yo os enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero estás bien, vas bien. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo. Ok. Uno cuando recibe a Cristo Jesús como Salvador personal, ya recibe el Espíritu Santo. ¿Creemos eso, sí? Porque el Espíritu Santo es, cuando le dice Jesús, vayan allí, en aquel aposento, y esperen que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero ¿por qué lleno? Ya no tenemos que esperar eso, porque una vez que recibimos el Espíritu Santo, entonces ya estamos llenos ya del Espíritu Santo para que nos guíe a esa verdad. ¿Me entiendes? O sea, ya no va a haber otro derramamiento del Espíritu Santo como hubo en Pentecostés. Pero, ok, si dices eso, tienes problemas con el resto de las narrativas del libro de los Hechos. Porque después de Hechos 2, la iglesia empieza a ser perseguida. Y vuelve la iglesia y ora. Señor Dios, mira a estos que nos fregan la vida. Mira a los gringos que nos persiguen como Donald Trump. No, algo así. Entonces, están orando y dice, y la tierra tembló y el Espíritu Santo los volvió a llenar. Luego más adelante, Pedro está en la casa de Cornelio y mientras les habla, cayó el Espíritu Santo y los llenó del Espíritu Santo. Entonces no solo los llena una vez, sino hay múltiples eventos. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tiene que ver ese lenguaje de lleno, lleno? Esa es la palabra clave, ¿verdad? Llenos. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Cuando si usted lee los evangelios, Porque ya tenemos toda la esencia del Espíritu Santo. pero si usted lee en los evangelios, Jesús antes de ascender les dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Sopló sobre ellos.
ya tenían el Espíritu Santo, pero no eran llenos del Espíritu Santo. En una ocasión Pablo dice, ¿ustedes ya son llenos del Espíritu Santo? No, Y hemos ni oído. hemos oído, pero eran cristianos. Estaban convertidos. Ajá. La iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué significa eso, Estaban lleno? analizando. ¿Qué implica ser lleno del Espíritu Andar, Santo y la andar, teosis? andar en su presencia. Es como lo que estamos Es- capacitándonos y ¿cómo se dice? Y No, estás, go slow, vas bien, estás tremendo. Esto. Vas bien. como lo que hemos visto ya desde Ese hace es el- rato. Eso que has dicho tiene un peso teológico increíble. Pero para teologizar tú tienes que ir, y no se lo digo solo a él, sino a los tres restantes, para teologizar tú tienes que ir más lento. Porque a veces sacas un diamante, ¿va? Pero en tu prisa lo tiras y sigues, Trabando. y si ya tienes el diamante. Lo que has dicho es sumamente profundo. ¿Qué dijiste? Eso me fue dijo. Ya lo tiró. ¿Ves lo que te digo? Pásemelo a mí, si no lo Dijiste ser lleno del Espíritu Santo es caminar en la presencia de Él. Y esa es la mejor y más acertada definición de espiritualidad cristiana. ¿Y cómo podíamos caminar en su presencia? Yo siempre he visto que caminar dentro de la presencia de Él es tener una relación íntima y bien personal con Él. Eso es el lleno del Pero what that means? Eso es el lleno ¿Pero del qué Espíritu significa Santo. eso? Poder. No, think about it. Piensa, ¿qué significa eso? Hermano, Ayúdenme ustedes. la razón, Santo, hermano. Nestorium dice, ¿qué pasó? Ayuda. ¿Dónde está la comunidad hermenéutica? Que solo lo ven así, dice, síguele dando, síguele dando. la razón que hago la pregunta es porque me llama mucho la atención en la conexión que hay entre estas dos ideas. Exacto. No, has hecho una pregunta poderosa. Entonces miro una fuerte conexión, la teosis con la llenura. Y entonces, sí, tenemos que seguir el pensamiento de Sí. Néstor porque él está en el camino. Entonces hacía la pregunta si Esa llenura es la, caminar caminar. continuamente en la presencia de Él. Entonces ahí es donde comienza una divinización, o donde estamos en ese proceso o en ese acto de divinización. Right, y sugiero que esas palabras que usamos acá solo sean para acá, ¿va? O lugares teológicos, pero no anden con eso en la iglesia, porque no good. ¿Cómo confundir? ¿Qué efectos secundarios Puede confundir. Vamos a mandar para la pudieran China. ocasionar? Me refiero bueno, tal vez la pregunta misma yo me la estoy contestando, ¿verdad? ¿Será por ¿En qué condiciones puede confundirnos, pastor? Que la gente oye divinización y creen que tú estás diciéndoles, usted puede ser Dios, hermano. Se puede ser adivino. Ajá. Divinación. También. Adivina. Sí, son como conceptos espiritistas. Y, Exacto, entonces falta el contexto, ¿verdad? Bueno, Sí. continuemos. Entonces, que la pregunta de José es vital y Néstor ha aportado algo increíblemente profundo en el proceso de contestar la pregunta. La espiritualidad es estar El camino. continuamente en la presencia de Él. ¿Por qué esa definición es tan importante? Porque es una definición que demanda relación. Demanda relación. Te voy a decir un ejemplo. No sé si has notado de que a veces uno entra a un edificio y hay alguien limpiando el piso, limpiando las ventanas,
y la gente ni los saluda, ni cuenta se da que están ahí, porque son invisibles a la sociedad. ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa con Dios. Dios se vuelve invisible a la humanidad. Y Dios está ahí, está en todo. Está en los árboles, en los pajaritos, en el cielo, en la luz del sol, las estrellas, en la risa de los niños, las arrugas de los viejitos. Dios está en todos lados. Si me fuera a los cielos, ahí lo encuentro. Me voy al infierno, ahí lo encuentro. Me voy a los extremos de la tierra, ahí lo encuentro. Y en el fondo del mar donde los peces Ahí lo miran. encuentro, ahí lo encuentro, ahí lo encuentro. Donde quiera está Él. Pero es invisible porque nosotros no estamos, lo que decía Néstor. ¿No estamos qué, Néstor? En la presencia de Él. En la presencia de Él. ¿Todo bien, Narciso? ¿Te traigo más agua, hermano? Yes. Entonces, ¿qué tú piensas de esto, Narciso? Bueno, ¿Cuál es la relación entre teosis y llenura del Espíritu Santo? yo he tenido un concepto de pensamiento. Yo digo que la llenura del Espíritu Santo no es algo místico, como mucha gente piensa, que tiene que hacer una serie de eventos litúrgicos. Voy a ayunar mucho, voy a orar mucho, voy a hacer estas cosas para que el Espíritu Santo me llene. Si leemos Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo tiene una característica en el fruto que define la parte interior del hombre natural, no la parte exterior. El amor no está por fuera, la paz no está por fuera, todas esas cosas son internas del hombre interior, del alma. Yo creo que la llenura del Espíritu Santo es manifestar que esas cosas puedan abundar en nosotros y estar constantemente buscando que esas características se reflejen internamente y externamente en nosotros. Es mi opinión. A veces yo veo a la gente que quiere buscar unas estrategias para ser lleno del Espíritu Santo y hacen un evento de ayuno y hacen una serie de cosas Innecesario. que yo, es mi manera de pensar. Yo respeto la teología libre albedrío. En el concepto que usted nos está enseñando, aprendí algo nuevo el día de ayer, y es que la verdadera teología es dejar abierta la posibilidad de que todo el mundo pueda crear dentro del texto, fuera del texto, lo que tenga que enfocarse, que cada cual pueda dar una definición. Yo tengo que respetarlo, pero yo creo que la llenura del Espíritu Santo es la evidencia de las características que están adentro de nosotros. La Biblia llama a eso, en el lenguaje de Pablo, el fruto del Espíritu. El fruto. Y en el griego no es un plural, ¿verdad? No, Sino un un singular. singular, un solo. Quiere decir de que la descripción, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, en realidad es uno solo. Uno solo, ¿Y cuál es ese uno solo? el amor. El amor. Quiere decir de que ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo, es ser lleno del amor de Dios. Usted lo dijo ayer, Y esa llenura del amor de Dios, lo que decía Néstor, me hace estar en su presencia. seguro que sí. Entonces, cuando estamos en su presencia, significa que se disuelve la distancia entre el tiempo y la eternidad. Se disuelve la frontera entre Él y yo. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes pueden vivir como Jesús, tener la actitud de Jesús, tener los sentimientos de Jesús, porque los sentimientos de Jesús son diferentes de las acciones de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Por eso hay una distinción teológica entre cristología y jesusología. Entonces, en la cristología estudiamos la persona, naturaleza y obra de Jesús. Pero en la jesusología estudiamos sus sentimientos, estudiamos la psicología profunda de Jesús, cómo Jesús sentía, cómo Jesús veía el mundo, cómo Jesús veía la humanidad, qué hay dentro del Jesús de adentro. Cristología. Jesusología. Entonces, hermano, Teología y jesusología. dentro de la jesusología,
tenemos mucho nosotros que interactuar en esa área. Exacto, precioso que lo has mencionado de esa manera. Entonces Pablo lo que está diciendo es, les invito a ver la Jesusología, para que desde la Jesusología puedan ver la Cristología, y desde la Cristología puedan ver la escatología. Entonces, como cristianos, todo parte de ahí. Ajá. Exacto, lo que decía Néstor. ¿Qué dijiste, Néstor? ¿Acerca de la presencia? ¿O ¿Sí? estar ante la presencia de ¿Y qué significa eso para vos? tener una relación íntima con Dios? Pero en tu experiencia, Acercarme a Él. pero en tu experiencia. Y ya- Dame un ejemplo, dame un ejemplo. No palabras descriptivas, mi- teológicas, sino un ejemplo. Mi ejemplo cuando gimo delante de su Ah, ahí presencia. está. Así como cuando Jesús invertía ese Claro. tiempo en el Getsemaní, Sí. amaba estar en la madrugada, tiempos con Él. Leer, Aún en ese dime. momento cuando Jesús estaba pidiéndole, yo no puedo con esto, pero sea tu voluntad. Exacto. ¿Se acuerdan cuando hay pasajes de la Biblia, como antes de la resurrección de Lázaro y otros, donde dice, y Jesús se conmovió en espíritu? ¿Han leído eso? Sí. Es increíble, pues esa es parte de la Jesusología. Es este Jesús que vive en la presencia del Padre todo el tiempo. Pero hay momentos donde esa presencia del Padre lo sacude de forma especial. Lo lleva, lo eleva. Y entonces si vivís en esa llenura, no hay un solo día donde Él no te visite. Dice la Escritura, pastor, ni uno. dice la Escritura en el libro de Génesis que después que Dios creó al hombre y a la mujer, primero hombre y primera mujer, antes que ellos pecaran, todos los días al atardecer Dios los visitaba. Y ahí está la contradicción del texto, porque hermenéuticamente, ¿cómo es posible que Dios los visite si Dios está en todo lugar? Pero ese es el punto, de que aunque está en todo lugar, hay momentos donde Dios selecciona para visitarnos de manera especial y marcarnos en el corazón. Y tratar con nosotros personalmente. Entonces, en esa visitación continua, diaria, permanente, llega un momento donde entras, lo que decías, entras a la presencia de Dios de tal manera que ya no salís de ella. Dice la Escritura, y había un hombre llamado Enoc, y caminaba con Dios. Y dice la leyenda judía, dice que Enoc vivía en una casa de muchos hermanos y de muchas hermanas, pero se había hecho amigo de Dios. Y salía por la mañana porque Dios lo llegaba a buscar. Y llegaba en la tarde cuando el sol se ocultaba porque Dios lo llevaba de regreso. Pero un día no llegó, y llegó la noche, y llegó el otro día, y pasó la semana, y pasó un mes, y no regresó. Entonces le preguntaron a la familia de Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Y la familia respondió, caminaba tanto con Dios, que ya no pudo regresar. Wow. Wow. Entonces Pablo está diciendo, esto que les digo es algo que yo vivo, algo que practico. Yo solo no puedo, pero el Espíritu Santo puede hacer lo posible en mi vida, si tan solo lo deseo. Søren Kierkegaard, el filósofo danés cristiano, dice, el Señor Dios respeta tanto nuestro libre albedrío que llega a la puerta de nuestro corazón, y la puerta de nuestro corazón tiene solo una cerradura, y la llave para abrir esa cerradura solo está por dentro,
y nunca por fuera. Y cuando llega a nuestro corazón, solo nosotros podemos abrirlo para que Él pueda entrar. Perdón. Entonces, siendo que estamos terminando la jornada, Hay algo que tengo en mi mente mucho tiempo, he pensado. Jesús no hizo ningún milagro como Dios, lo hizo como hombre. repíteme eso. Jesús no hizo milagros como Dios, sino como hombre, porque Él dependía del Padre para hacer los milagros. Bueno, es verdad, sin embargo, el lenguaje que usamos para articular esa verdad tiene que ser cuidadoso, porque de lo contrario caemos en nestorianismo. Nestorianismo. Y el nestorianismo es una herejía. Y esa herejía consiste en separar la naturaleza divina de la naturaleza humana de Jesús. Entonces, permítame terminar. Entonces, esa herejía que emerge en los procesos del desarrollo de la iglesia primitiva y después de la iglesia primitiva, tiene que ser contrarrestada con el movimiento teológico histórico de la unión hipostática de Cristo. Y entonces en esa unión hipostática de Cristo se abraza la kenosis, que es Filipenses, ¿verdad? Él se despoja, Él renuncia a su privilegio divino, pero no a su naturaleza. Entonces nosotros no podemos separar al Jesús divino del Jesús humano y decir, bueno, aquí está el Jesús humano o aquí está el Jesús divino. Y Jesús se cansó en el camino y tuvo hambre. Ahí está el Jesús humano. No. Está el humano y el divino a la vez. Lo que Él no hace es usar su privilegio como divino, pero su naturaleza no puede ser separada de lo humano, ni lo humano de lo divino. Donde está el Jesús humano, está el Jesús divino. Yo creo ese concepto, yo lo analizo porque oigo que Juan dice, si alguno dice que Jesús no vino 100% carne y obró con su naturaleza de carne, es del anticristo, o sea, tiene un concepto fuera de la postura con que Dios mandó a Jesús a la tierra, porque Dios lo mandó en una naturaleza humana para que el humano pudiera entender el interés de Dios por arreglar la humanidad. Dios tenía un compromiso con la humanidad y envía a Jesús porque mi postura de pensamiento no es que veamos a Jesús separado de la naturaleza divina y la naturaleza humana, sino que yo observo que cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, Él se conectaba con el Padre. O dicho de otra manera, Jesús siempre está conectado con el Padre. Correcto. Desde que es concebido en el vientre Correcto, del Espíritu estoy de Santo. acuerdo. Y donde quiera que Él está Dios hecho hombre. Y todo lo que Él hace, lo hace en dependencia del Padre. Por eso dice en Juan 13, lo que el Padre dice, yo digo, lo que el Padre hace, yo hago. Estás en lo correcto. Solo es cuestión de que... De armonizarlo. Right. Y tener en cuenta Donde lo digo. el nestorianismo y la unión hipostática. Por ejemplo, doctor, cuando Jesús se le presentó a la mujer samaritana, ahí estaba en espíritu, yo diría, porque cuando los discípulos vinieron, que le brindaron comida, Él le contestó, no solamente de pan vive el hombre. Entonces, una vez dijo, tengo sed, ahí estaba como hombre, pero... No, amada mía, no. Eso es nestorianismo. Es una herejía. Cuando Él es engendrado en María,
es Dios hecho hombre Sí. y no se separa la naturaleza divina de la naturaleza humana. Sin embargo, aunque ambas están amalgamadas, no se pueden mezclar. Ok. Lo humano sigue siendo humano y lo divino sigue siendo divino. Ambas naturalezas coexisten como una sola persona, sin mezclarse. Ok. Pero esa es precisamente la información que anda en todas las iglesias. Esa es la información que anda en todas las organizaciones. En algunas, En algunas. Néstor. Pastor, yo he estudiado muchas Pero es organizaciones. que no puedes decir todas. Gracias. Es que cuando dices todas, presupone que conoces todas las organizaciones del mundo y nadie las conoce. Bueno, Solo Dios. entonces me retracto, pastor. Podrás decir todas O las por lo menos, organizaciones o- que yo he estudiado. O, bueno, o un 85% por decir algo de las organizaciones. Es el concepto que Organizaciones ahí. teológicas o eclesiásticas. eclesiásticas, teológicas y filosóficas, pastor. Realmente no sé qué organizaciones has estudiado, pero es raro. Donde quiera que me he metido, Sí, bueno, he por eso oído te digo. el concepto eso que dijo No, el yo lo doctor acá. está bien, yo lo respeto porque es tu experiencia, pero en mi mundo teológico es raro, porque es una herejía que la iglesia luchó fuertemente para que no controlara el pensamiento teológico de la iglesia, porque esa herejía termina separando a Dios de la humanidad. Y por eso es el peligro. Que Y yo lo he visto. En cambio, las denominaciones, Sí, yo por lo ejemplo, yo lo he visto. no lo niego, no lo cuestiono. Solo que te digo, en el mundo donde yo vivo, nosotros trabajamos con 64 denominaciones, más iglesias independientes, más musulmanes, más budistas y otros lados. Y se ve muy poco, porque es algo que todos los concilios presbiterianos, nazarenos, metodistas, bautistas, pentecostales, neopentecostales, dicen no a esa herejía. Ahora, lo que sí yo he visto en mi jornada es de que miembros de las iglesias de estas denominaciones confunden el lenguaje. Eso sí yo lo he visto. Pero a nivel de organización, los códigos de credo, muy claros la mayoría de ellos, presbiterianos, metodistas, bautistas, nazarenos, pentecostales, etcétera, muy claros. La unión hipostática de Cristo. Hermano, yo soy nuevo en todo esto. Apenas tengo 18 años avanzando y con una disposición amplia de aprender. Por eso pregunto mucho y tal vez hago preguntas fuera de lugar. Pero lo que he mirado, por lo menos en mi corta experiencia, que mucho de la problemática es precisamente lo que estamos tratando de aprender aquí, una buena hermenéutica, una buena base interpretativa. Creo que de ahí es donde surge tanta confusión, por no tener esa base, aún como siervos que estamos ministrando al pueblo, pero con esa falta de claridad hermenéutica dentro de nuestra formación. Estoy de acuerdo. Bien de acuerdo. El problema es de que en nuestros seminarios, a nivel de bachillerato, maestría, institutos bíblicos, el método de estudio es unilateral. Solo estudian un método hermenéutico. Y esa disposición pedagógica limita el crecimiento del estudiante. Entonces, conforme pasa el tiempo, la mayoría de los estudiantes que llegan al programa doctoral creen que saben hermenéutica, porque conocen un método, tal vez dos. Pero es un universo, sí, es un universo
Es un universo tan inmenso, amplio. Es overwhelming, es como que uno dice, Sí, wow, cierto, muy cierto. ¿cómo podré manejar todo esto? Por eso me interesó tu formación psicológica, porque y los sociólogos y los politólogos, los paleontólogos, los arqueólogos, porque es un movimiento interdisciplinario. Ahora sí estamos hablando. Interdisciplinario. Agradezco cada una de sus aportaciones, he aprendido no saben cuánto de ustedes. Sí, he aprendido en cantidad. Es un gozo el poder ser consiervo de ustedes, condiscípulo de ustedes. Mi compromiso con el Señor Jesús es estar con ustedes para ayudarlos, asistirlos, para que se gradúen y terminen esta jornada doctoral. En cualquier momento que necesiten ayuda profesional, académica, cuenten conmigo. Okay. Ya no lo estaremos viendo, ¿verdad? Hasta febrero. Hasta febrero, exacto. Pero nos podemos comunicar vía email, teléfono, Skype. No, venimos a ver. Eso sería bueno. Sí, vamos a venir a ver. Vienen y yo los invito a almorzar y trabajamos sobre sus proyectos. Oh my God. Yo lo que quiero es que saquen A Sí, vamos a venir. y quiero que la saquen mereciéndola, sudándola. Nos Me viene. interesa que aprendan. Sí. Te ven en Habría que noviembre. coordinar entonces, pastor. Para que Next month vamos a venir a verlo. Bueno, no está aquí, allá, pero Yo estoy en la de San Diego. nosotros vamos a sacar un día para que aunque sea Oh, that will be good, yeah. una horita. Y entonces trabajamos juntos en el proyecto, las asignaciones. estaría Si de aquí a allá ustedes traen ya, podríamos empezar en la próxima reunión extraordinaria fuera de calendario académico, podríamos empezar a trabajar. El inventario hermenéutico es fácil, eso, piece of cake. Pero si pudiéramos empezar a trabajar ya en los dos papeles escritos, para que avancen. Los dos papeles escritos están en la 16 y la 17, Right, ¿verdad? exacto. Y eso está hablando de leer para la próxima etapa 2 verano. Está hablando de la reflexión de Filipenses y de Lucas. Exacto. Ay, Señor. Yo aprendí mucho de ustedes. Si ustedes aprendieron algo, Oh, Bastante, hermano. ¿qué aprendieron? Díganmelo en una oración de 1 minuto. Hermano, comenzando aquí, aquí de vuelta. Yo aprendí que debo considerar mi postura hermenéutica en primer lugar. Aprendí el error de la base hermenéutica que he tenido todos estos años. Aprendí que siempre hay que explorar antes de determinar un absoluto. Aprendí que usted es un gran siervo del Señor y que tengo mucho que aprender de usted. Y con esa reflexión me voy retado. Wow, una sola oración, tengo tantas cosas que comentar. Lo más importante es que tengo otra luz para mirar, visualizar el desarrollo del conocimiento que he adquirido, con no definir las cosas sin antes por lo menos llevarla a la razón original y escudriñar a través de la hermenéutica amplificada. Y con valores humanos no puedo definirlo, pero valores espirituales veo que es un hombre de Dios y tengo mucho que aprender de usted. Estoy abierto para que estar aquí sentado y disponerme a lo que usted tiene. Es un patriarca, hermano, y su humildad, No estoy aquí para... su humildad ha impactado mi corazón, porque es humildad genuina. Pocas personas en su estatura ministerial hacen lo que usted hace y se comportan como usted se comporta. Y desde que lo conocí he estado observándolo y puedo decir
lo que dijo Tomás Kempis, un prominente siervo de Dios, un tipo profundo en Dios, que escribió un libro llamado La imitación de Cristo. Y dice Tomás Kempis, no hay nada más agradable que encontrar gente de la cual uno pueda decir, qué fácil es ver a Jesús en ti. Lorenza. Bueno, yo primeramente le doy la gracia a Dios por darme la oportunidad, doctor, de haberlo conocido. Es algo que humanamente mi capacidad no pensaba que podía captar tanta información. Y como persona, maravilloso hablar con ustedes, es encantador. Pasar 5 horas y uno sentirse como con ese deseo de seguir escuchando, no todo el tiempo. Y le doy la gracia, porque he aprendido mucho. Así que con el pastor Monta nos pondremos de acuerdo, porque no sé si podemos esperar hasta noviembre para volverlo a encontrar y tener una grata conversación. Deberíamos de hacer un retiro espiritual. Aleluya. Solo trabajar sobre vida profunda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo comenzamos? Pongámonos de acuerdo en la agenda Amén. y nos reunimos para saborear su presencia Amén. y dejarnos guiar por Él a las profundidades de su Espíritu. Que nos transforme, ¿verdad? Gracias. Que nos cambie, que su luz pueda brillar en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro caminar, en nuestro accionar. Entonces nos podemos reunir solo para eso. Amén. Y usamos de texto bíblico Filipenses. los textos que tienen Lo asignados. que tenemos. Está bien. Entonces trabajamos con el griego, la exégesis, pero desde esa perspectiva Ok. de vida profunda del Espíritu. Ok. Vamos a coordinar nosotros para ver el tiempo Suyo. ahora suyo, Ok. a ver si usted está disponible. All right. Néstor, Doctor Humberto Alfaro, dime Humberto mejor. hermano Humberto. Conocí al doctor Humberto Alfaro hace mucho tiempo. No lo conocí en persona, para mí me honor conocerlo en persona. Pero jamás y nunca iba a pensar que iba a ser parte de mi conducto educativo en mi preparación. Jamás. Porque sé el alto grado suyo como teólogo que es. Y digo teólogo porque siempre me he encaminado por ese medio de la teología. Y definitivamente lo único que puedo decirle es que lo único que sé es que no sé nada, que necesito aprender mucho más, porque he aprendido muchas cosas. Estamos en la misma página. Si usted no permite hacer algo antes de irse, que queremos orar por usted. Oh, thank you. Yes. Mire, pastor, y eso de vivir en el Espíritu, esa es mi pasión. Tal vez yo no sea de mucha oración, o constantemente no estoy orando. Pero como usted mencionó, el silencio es lo que me lleva ante la presencia de Dios. Ese momento de quietud, de estar quieto ante su presencia.
el momento que hasta yo mismo en una administración he tenido la oportunidad de ser llamado, estemos quietos. Dios demanda de nosotros que estemos quietos y en silencio ante la presencia de Él, porque Él quiere tratar con nuestra vida. Amén. Oren Ese por es mí. el mejor idealismo, pastor. Amén. Oren por mi familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Ante tu presencia, Dios. venimos ante tu presencia, Sí, Padre. Señor. Sí, Y te damos gracias, Padre, porque 2 días de bendición que nos has Sí, permitido Señor. con tu siervo. Sí, Padre. Te pedimos por su vida que extienda tu mano. Sí, Señor. Sí, Padre, gracias. Primeramente, dale salud, dale fuerza, que extiende sus años, para que lo sigas usando como el instrumento Sí, tuyo, Dios Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias. Te pedimos, Señor, que sigas iluminándolo, que esa gracia y ese favor y ese carisma que tiene para tan fácil entender la comunicación que tiene cuando enseña, siga creciendo cada día. Sí, Padre. Pon en él el favor tuyo, Señor, y que donde quiera que él llegue, tu presencia esté con él, como ha estado en estos días con en el nosotros. nombre de Jesús. Sí, Padre. Guárdalo, bendícelo, Sí, prospéralo, amado. Señor, en todo lo que él necesite. Todas las áreas de su vida, finanzas, salud, conocimiento, Señor. Él está en tus manos, Señor. Sí, Padre. Que tu presencia lo acompañe en cada segundo Sí, de su Padre, vida, donde quiera que él vaya, Señor. Sí, estamos de acuerdo Su contigo. familia, su Sí. esposa, Señor, guárdalo y Lo que bendice. hemos hecho, Padre, gloria a tu nombre. Ten Gracias. misericordia de cada uno de nosotros, que guardemos el respeto que él se merece. Sí, Y con la afabilidad, la amistad y la humildad que nos ha tratado, nosotros no dejemos de reconocer la posición que tú le has dado, Señor. sí. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre. Y te damos gracias por su vida. Gracias por este tiempo que Él nos ha dado. Bendícelo, Señor, y multiplícale. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Doctor, ¿me permite regalarle este aceite? Oh, thank you. Gracias, querida amiga mía. Wow. Thank you. Entonces, ¿con quién me comunico para lo de la fecha? Comuníquese conmigo. Ok. Yo llego el día. Yo me voy el 2 y vengo el 8 de noviembre. De ahí en adelante, cualquier fecha por ahí, Ok. dígame y venimos. El email suyo, por si acaso, y número de celular. Una preguntita, doctor. Tal vez está fuera de lugar, pero la voy a preguntar. Ese día de la reunión, yo sé que vamos a tratar los temas de la clase, pero si fuera posible que yo pueda traer a mi esposo para que él vea dónde me estoy desenvolviendo y para que tenga también el privilegio de conocerlo, ¿será posible? Ay, amada hermana mía. Un poco complicado. Porque si hacemos ese retiro de vida profunda, el contexto es el programa doctoral. Ok. Entonces vamos a estar manejando conceptos teológicos, palabras e ideas que son parte del lenguaje nuestro en el programa. Ok. Entonces, Hazme el favor, Sí, por creo eso que- pregunto. Sí, no, Sí. lo que podemos hacer es algo de eso. Después, o algo, pero que no tenga nada que ver con el. Un día ya casi cuando nos vamos a graduar. Right. Then we can do something. Sí, A nivel de Claro. celebración. que venimos la esposa también. sí.
que traiga a la esposa. Antes de la graduación, Antes de la we can do graduación. something beautiful. Sí. Porque vamos, la graduación es sábado, pero tienen que estar el viernes para poder el júbilo. El coso ese atrás, ¿verdad? Entonces ese día podemos hacerlo. O sea, desde el viernes tenemos que estar para acá, Yes. quedarnos acá. Tienen que estar viernes por lo menos a mediodía. Porque en la tarde es la ceremonia pre-ceremonia de graduación doctoral. Ok. Dios los bendiga. Gracias a usted Gracias, también. doctor. A usted también. José. Que la pase bonito. Thank you, my Dios brother. me lo bendiga. Gracias, José. Bueno, nos tomamos una foto de despedida. Vamos tomando, ¿verdad? Ahora falta la foto de despedida. Falta- Pero yo creo que hay que irse afuera donde está el No, aquí. El no, sign. Aquí. 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 Lo que has de hacer, hazlo Ven, pronto. ven. Amén, amén. Amén. Póngamelo ahí. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Ahí les encargo las fotos, hay alguien que me las textee. Ya, yo te la mando toda vez. Sí. Ponte ya, ¿verdad? Mire, me voy a sentar, ahora me voy a sentar. Sí. Vaya, pastora, yo la cojo aquí. Ponte allá y Ernesto, yo te la mando. Ahí está, ahí estamos. Ahí están, están ahí. Lindo. Ok. Véngase aquí conmigo y yo lo tomo. Para que esté el equipo ahí. Es un equipo. Usted es parte del equipo también. Somos un equipo todos. Somos un equipo todos. Digo, el Y vamos a estar hasta el final. el equipo de Nueva York y Florida. Ah, qué bonita está ahí. Voy a tomar otra por si acaso cerraron los ojos. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Thank you, Que Dios lo bendiga mucho, amén. Gracias. Una historia Gracias. Ah, qué bendición. Ya me gustó el nombre de Josefus, Sí, oh, es un hombre prominente en todo sentido.